¿Qué tal amigos? Hola a todos. Es martes nuevamente y es nuestra cita de todos los martes en esta pandemia y muy contento. Quiero decirles que es un encuentro que yo siempre estoy preparando y estoy tratando de anticipar porque me gusta mucho este contacto que estamos teniendo. Llevamos ya, bueno, yo llevo más de 2 meses metido en mi casa, así que no ha sido fácil, pero al mismo tiempo he ido acostumbrándome a esta nueva modalidad y me siento bien. Yo creo que todo depende de uno y por eso es importante mantenerse uno positivo para no decaer. Quiero mandarle un saludo a todos los asistentes, a toda la gente que está por acá. Para esto me tengo que poner mis lentes. Está Matías, Busca y otra gente. Aquí está mandando saluditos con caritas. Les mando un saludo a todo el mundo. Les quiero contar que si tienen preguntas que le quieren hacer a Humberto y todo eso, si se fijan debajo de su pantalla hay como un cuadrito encima de otro con un punto de interrogación. Oprimen eso y escriben su pregunta. Entonces en algún momento dado yo podré acceder a eso para que ustedes puedan también interactuar de alguna forma con el invitado de hoy, que es una persona muy especial para mí, no solamente porque es un gran amigo, sino también porque ha sido una persona instrumental, ha sido una persona muy importante en el desarrollo de mi carrera. Él es un productor musical chileno radicado en Los Ángeles, con una historia discográfica maravillosa. Ha ganado 17 Grammys de todo tipo, Grammy americano, Grammy latino. Tiene una gran trayectoria, como les decía, y además ha trabajado con grandes artistas como por ejemplo Celine Dion, Michael Bublé, Cher, Chicago y Michael Jackson. Siempre lo digo porque es uno de mis discos favoritos también de la vida, el Thriller de Michael Jackson, y él estuvo digamos trabajando en ese disco, así como también fue el ingeniero de sonido y trabajó en el famoso We Are the World, que fue uno de los primeros, no el primero, creo que el primero fue el de los ingleses, pero luego Estados Unidos hizo el We Are the World, que yo creo que fue hasta más popular, y ahora vemos que es una modalidad cuando nos juntamos todos los artistas y colaboramos y hacemos algo por una causa determinada, es algo muy lindo. También ha trabajado con artistas latinos como Juanes, Shakira, Laura Pausini, Alejandro Sanz y La Ley. Ustedes saben que Humberto fue el que trabajó en el disco Invisible, probablemente uno de los mejores discos de la trayectoria de La Ley. Y ahí es cuando nos conocimos y nos hicimos amigos. Tenemos algunas anécdotas que me encantaría compartir con ustedes cuando ya esté Humberto por acá. No sé si vamos a buscarlo ahora. Vamos a ver si entra Humberto. Yo sé que está pendiente Humberto en este momento, así que vamos a ver, a buscarlo en las caritas. Me meto en 2 segundos. Vamos a ver si Humberto sale. Humberto Gatica. Estoy aquí haciéndole un scrolling y aquí está Humberto Gatica. En este segundo y va a aparecer en cualquier minuto el señor Humberto Gatica. Humberto, ¿cómo estás? ¡Beto! ¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermano? Aquí Muy bien, estamos. muy bien. Contento de tenerte Estamos acá en bien. los encuentros del martes. Gracias. ¿Cómo has Igualmente que vivido todo me esto? hayas invitado. Es un honor estar aquí y compartir estos minutos contigo. ¿Cómo El estás? honor es mío, Humberto, porque además de que llevamos un buen tiempo trabajando juntos y haciendo cosas, haciendo magia, además compartimos una linda amistad que viene y data desde el año 95, 96, que es cuando nos conocimos aquí en Los Exactamente. Ángeles. ¿Cómo has vivido Absoluto. todo esto, Humberto? ¿Cómo estás en casa? Bueno, ¿Sales, no sales? ¿Te llevan las compras? ¿Cómo lo vives? todo, no, todo tranquilo. Básicamente tratando de reflexionar, de disfrutar y, como me lo decía un amigo, un gran amigo también en común, que es un gran productor que se llama David Foster, me dijo,
tú nunca has parado, me dice, tú nunca te has detenido, siempre has estado dándole y dándole y dándole al estudio, a las producciones. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo para reflexionar en muchas cosas, tanto personal como profesional, pero relativamente tranquilo. Cada día es un día nuevo y hay que tomarlo especialmente, ¿no? Hay días que son un poquito estresantes porque tienes la necesidad de ser creativo, ¿no? De hacer cosas que sean importantes. Pero hay proyectos que se aproximan en el futuro, pero básicamente tranquilo, tranquilo Qué y bueno. cocinando. En serio, bueno, tú eres un gran cocinero. Yo me acuerdo, Eso, o sea, he probado tu mano de cocinero y también hemos podido compartir la famosa pasta de Tony Renis que comimos en su casa. ¿Te acuerdas? Explícale a la gente quién es Tony Renis. Tori Renes primeramente es un personaje muy especial en mi vida, es como un hermano, una persona que le tengo un respeto impresionante, como se lo tengo a un Beto Cueva, amigos íntimos. Tony Renes fue un niño prodigio, fue actor, compositor, cantante, y Italiano. uno de sus temas que él compuso, y que es un tema a nivel estándar, que lo que verdaderamente significa estándar, es una canción que se llama Cuando, dime cuándo, tú darás, Tell me when will cuándo, you be mine. Dime que, cuándo. y que fue un tema que yo empujé mucho para que Michael Bublé, el gran canadiense, artista con una gran voz, lo grabara. Y la verdad es que fue un éxito en el CD. Se hicieron muchos comentarios positivos acerca de esa versión. Tony Rene es un tipo No, que ha compartido su vida con reyes, con presidentes, pero algo muy importante, uno de los personajes de la industria de la música, que ha sido un artista a nivel planetario, que se llama Julio Iglesias. Julio Iglesias se inspiró en Tony Reines cuando lo vio actuar en el Festival de San Remo. Julio en ese tiempo había tenido un accidente que le había afectado su espalda y se encontraba en el hospital con su madre, y cuando vio el Festival de San Remo le dice a su madre, algún día yo quiero conocer a Tony Reines. Esa es la persona que yo quisiera un día usar como una inspiración. Y se hicieron grandes amigos. y lo Y logró. Tony compuso canciones como Momentos, Niña, Mujer, y es uno de los mejores amigos en la vida que tiene Julio, porque Tony te dice la verdad, siempre te dice todo lo que verdaderamente piensas de ti artísticamente, ¿no? Te dice, hoy día, Betito, estuviste mal. Pero ¿cómo si la gente... Me lo dijo algunas veces, sí. Se lo dijo a Pavarotti, que era un Wow, impresionante. no, imagínate. A Pavarotti le dijo Checho, porque él le decía Checho, a Pavarotti le dice Checho, hoy día fue muy malo. Hoy día mal. Pero Tony, pero la verità le dijo Oye, esa. No. Humberto, yo ahora que mencionaste a Julio Iglesias, no sé si te diste cuenta, pero me vino una sonrisa a la cara. Tú sabes por qué me estoy sonriendo, Sí, ¿no? Porque sí, tuvimos una anécdota muy divertida. Creo que fue en el año 96, cuando estábamos grabando el disco Invisible, tú me invitaste un fin de semana que fuéramos a Las Vegas, volamos a Las Vegas porque Julio Iglesias te invitó para asistir a uno de sus conciertos. sí. ¿Qué pasó ahí? Para que le compartamos a la gente. Y ahí yo añado mi punto de vista. Julio Iglesias es un gran personaje y es un personaje muy particular en referencia a la compañía que le rodea a Julio Iglesias, ¿no? Sobre todo del género femenino. Y creo que tú le observabas mucho a una de sus novias. No, no, a ver, seamos Ah, honestos. Entramos en el camerín, él tenía su habitación donde se estaba cambiando, pero había como una especie de lounge, de living, donde había gente, qué sé yo, familiares, amigos. Y había una chica que era canadiense, que me presentaron. Entonces empecé a hablar con ella y le dije, oye, yo también sí. soy ciudadano canadiense, y empezamos a hablar. O sea, yo no estaba
No, pero digo en el sentido, tú no le mirabas en el sentido tratando de coquetear, No, sino para que nada. O sea, para nada, fue una persona que era linda la chica, pero no coincidió sabía. que hablaba francés también. Correcto, entonces empezamos a hablar y en una de esas se abre la puerta y, de su camerín y sale Julio Iglesias con una bata y me mira. ¡Ching! Y vio que estaba hablando con su amiga, no sé si era su novia y todo eso, y luego se fue a hablar contigo. Entonces fuimos a ver el show, que estuvo muy bueno, nunca lo había visto en vivo a Julio Iglesias, y cuando termina, y nos va a, cuando termina su espectáculo, nos vamos hacia su camarín para saludarlo. Creo que ahora estás un poquito congelado, Humberto. Debe ser una cosa de tu conexión. Pero bueno, ¿me escuchas ahora bien? Ah, ¿Me perfecto. escuchas? Perfecto. Entonces, cuando termina el show, nos vamos a su camarín y ahí tú me dices, Betito, no, voy a ir yo nada más, porque yo le digo, pero ¿por qué no? O sea, vamos a saludarlo. Y ahí no sé lo que te dijo, así que compártelo. La verdad que no lo recuerdo muy claramente, pero me hizo entender, no Él sé. no, Ah, él no puede venir, no lo quiero ver nunca más claro, en la como ciudad. que fue un personaje que en un futuro él prefería que no viniera. Claro, y yo estaba completamente vestido de estrella de rock, ¿entiendes? Tenía un sombrero y todo, entonces bueno, no le caí bien, pero está bien, y eso no le No, quita pero era una lo persona, grande que es. entonces, esa es la historia de Tony Rene, que implica a un Julio Iglesias y que también se conecta con un Beto Cuevas, ¿no? Es Pero Humberto, hay memorias bonitas, Beto, hemos hecho cosas muy especiales, tú y yo. maravillosa. Y yo quería compartir con el público, con la gente que está en esta comunicación, que tú le cuentes cómo empezaste tú, o sea, cómo tú llegaste de Chile a Estados Unidos y cómo fuiste creciendo para convertirte en lo que eres hoy en día y cómo terminaste trabajando con tantos artistas de gran prestigio y todo eso. ¿Cómo sucedió eso? ¿Tenías un sueño? ¿Cómo lo querías? ¿Cómo lo hiciste? No, para mí fue una cosa muy espontánea durante durante mis años de teenager. Primeramente mi padre falleció cuando yo tenía 9 años, me fui a vivir con la abuela, después la abuela también se va. Entonces un día, desde yo saliendo del colegio, Liceo de Hombres de Rancagua, con mi primo Manuel, le digo yo, oye, vámonos a Estados Unidos. Entonces él se ríe porque tenía razón. Me decía, ¿y con quién? Me decía, si no tenemos un duro, me decía. Buscamos una manera, lo conseguimos, de alguna manera vamos a llegar a Estados Unidos. Y la idea era básicamente algo muy espontáneo que yo sentía de salir de Chile. Me daba cuenta que en Chile, de alguna manera, por nada despreciar, porque es un país que le quiero mucho, le tengo mucho cariño, respeto y soy un orgullo de ser chileno. Entonces se presentó una forma de llegar a Estados Unidos y al comienzo era nada más que trabajar y poder colectar lo suficiente para un día yo poder traer a mi madre y a mi hermano menor a Los Ángeles. Uh-huh. Y para llegar a Estados Unidos yo tuve que pasar por México, por la Ciudad de México, en donde se encontraba Lucho Gatica, el gran artista chileno de la música romántica. Y pasamos por ahí, entonces tuvimos un día y tratando a ver si él nos podía ayudar a conseguir una visa más extensa para entrar a los Estados Unidos como turista. Y bueno, ¿En qué año fue todo esto, Humberto? en el 68. En el Okay. 68 yo tenía casi 17 años. Yo uno. Imagínate tú. Casi 17 años, mi primo ya era mayor que yo, Manuel tendría unos 24, una cosa así. Y tomamos un autobús de la Ciudad de México hasta Tijuana y fue una trayectoria, un viaje larguísimo, como casi de 2 días y medio, pasando por lugares que no te lo puedes imaginar. Y luego pasó el tiempo, encontramos trabajo, los dábamos vuelta por aquí y por acá, hasta que un día, ya con mi madre ya en Los Ángeles y mi hermano,
ya tenía mi familia. Mi madre me dice que Lucho Gatica me anda buscando. Le digo, wow, qué interesante, el tío Lucho. Y dejó un teléfono. Y ahí entonces yo fui a ver al tío Lucho, los saludamos, me preguntó cómo estaba yo, qué estaba haciendo. Me pregunta si tengo un carro, le digo si tengo un carro, me dice, me dice, muy chileno, mijito, me dice, ¿me puede usted llevar a visitar a un amigo? Y ese amigo se llamaba Valentine, que era el jefe de un estudio de grabaciones que le correspondía a la Metro Goldwyn Mayer. Ah, wow. Cuando la Metro Goldwyn Mayer tenía una división discográfica. Ok. Entonces, le digo yo, absoluto, súper, le digo yo. Y lo llevo, y de ahí comenzó todo, porque al otro día él me invita para que vaya de vuelta yo al estudio con él. Y en esa oportunidad yo pude entrar al estudio de grabación. Y cuando entré a un estudio de grabación por primera vez en mi vida, dije yo, I found my place. Encontré mi lugar. Aquí pertenezco yo. Este es mi mundo. Ahí Algún día. te saltó el corazón. Sabía que había un llamado de algo. Inmediatamente fue amor a primera vista, en el cual desde ese día hasta 6 meses más tarde, 7, este señor me invitó a una grabación, obviamente, como las 6 semanas después de haberle conocido, y desde ese momento hasta 7 meses más tarde, yo comencé a ir como un intern, a mirar, a ayudar, y vieron en mí una energía que era positiva, que era la energía que se necesitaba para estar en un lugar como de un estudio, de discográfico, ¿no? Ganas de aprender, un oído más o menos, un buen oído que podía captar y poder expresarse. Y accidentalmente uno de los ingenieros que se estaba asignado a una grabación no pudo, se enfermó y la tuve que hacer yo solo. Y de ese momento me dice a mí el jefe del estudio que no se encontraba en Los Ángeles, o lo contrario, lo hubiese hecho él la grabación. No había nadie disponible para poder hacer esa grabación. Y me dice, "Are you ready, Charlie Brown?" Me dice, "Can you do this?" Me dice, "¿te la puedes?" Le digo, "Yes", porque yo no hablaba mucho inglés. Yo era el mejor yes del mundo, lo había practicado yo. Claro. "Yes", le digo yo. Eras un Okay. yes man. Era yes, 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 yes. Era puro yes, pero lo hacía tan bien que la gente pensaba que le entendía todo lo que hablaba. Y me dice, esta es la situación, me dice, si lo hace, son dos, si lo haces bien, se supone de que lo tienes que hacer bien, o sea, nadie te va a levantar la mano y te va a decir, "Hey, you did it". Si lo haces mal, te va a caer mucha tierra, me dice. Claro. You know, you're gonna put the studio in a uncomfortable situation, so I'm gonna be honest with you. Me dice, traté de cancelar la grabación, pero es imposible porque ya era muy tarde, a los músicos había que pagarles, era una grabación de 40 músicos. Y el Wow. productor Esa de fue esa tu primera grabación, grabación con 40 músicos. primera grabación que hice solo, con 40 músicos, pero yo tenía experiencia como asistente, o sea que yo ya había estado en ese ámbito de mucha gente entrando, saliendo, pero en estos momentos, sentarte tú y ser el piloto, porque ya no eres un copiloto, porque el copiloto se enfermó, tú tienes que despegar y aterrizar. Tomar todas las decisiones. Y, oye, me encomendé a Dios y la verdad es que técnicamente salió bien. No hubieron errores técnicos que hubiesen causado que el productor se molestara. La grabación se hizo, estaba todo ya printeado, estaba todo grabado. Y de ahí de a poco ya ellos empezaron a darme grandes proyectos, pero proyectos de demos, cosas pequeñas que venían al estudio, que como a pulirme. Y de ahí en adelante los estudios de MGM fueron vendidos a Polygram, una compañía alemana, o Polydor, una cosa así. Y como yo era el más joven de ese estudio, de esa organización, me tuvieron que dejar ir. Porque generalmente cuando una compañía absorbe a otra, generalmente reducen el personal inmediatamente
¿viste? Para, como le dicen en inglés, offset the expenses. Y me tuve que ir. Ellos se sintieron muy tristes, me dijeron, pucha, qué lástima, pero desgraciadamente es así. Te vamos a dar una recomendación, la mejor que tú te puedes imaginar. Y me empecé yo a llenar solicitudes en diferentes estudios de Los Ángeles. Motown Record, ABC, RCA, ¿viste? Capitol Record, fui a todos los lugares. Ahí es cuando viste a Quincy Jones, cuando trabajaste en Motown. No, Quincy Jones aparece en mi vida mucho más tarde. Yo me empaté con un productor que hacía muchas producciones para MGM, hacía todo lo que era los bubblegum music, ¿no? La música como de Donnie and Marie, Sean Cassidy, David Cassidy, all the bubblegum. Todos los teen idols. Los beautiful teen idols que no podían cantar. ¿Pero qué? Y no existía el autotune en esa época. Así no, lo que sí existían personajes que imitaban las voces de eso y cantaban por detrás. Después nosotros las mezclábamos, las mezclábamos así, donde había como un doble que te fortalecía y te daba un poquito más de convicción. Y eso nunca lo supieron ellos, ¿no? Así como, claro. Entonces, no, jamás se enteraban porque todo era doblado y tenía efectos y cosas para crear esas imágenes. Los Danny Asmund cantaban, eso sí que cantaban muy bien. Los hermanos Asmund. Sí, y hacía las armonías muy bonitas, y la María también cantaba. También grabé con una muchacha que se llamaba Debbie Boone, que era ella muy atractiva, una muchacha, la hija de Pat Boone. Y así comencé, ¿no? Hasta que me dice un día, yo tengo un estudio en mi casa y hago muchas grabaciones y me gustaría que tú trabajaras conmigo. ¿Quién es ese? Quincy Jones. No, ese era un tipo que se llamaba Michael Lloyd. Entonces, de Michael Lloyd me llama otro productor que me dice, I have a project y quiero que tú lo hagas, porque tengo músicos extraordinarios que son la juventud, la gente más joven que hay, que viene del valle, me dice. They are from San Fernando Valley, they are the new cats, que le decía él, the new kids. Y coincidía que de ese grupo que él hablaba venía Steve Porcaro, y venía Steve Lukather, y venía David Page, que imagina, David Page, un musicazo que hizo grandes producciones con Toto y con muchos artistas. Y ese era como decíamos nosotros en Chile, la cabrería, la nueva generación. Grandes músicos de sesión, por cierto, que tuvieron un éxito espectacular con Toto. Con Toto, pues imagínate, todos esos músicos llegaron a ser, en un tiempo, si tú tenías en la grabación a un Porcaro, a un Lukather, a un Page, considera lo que te llegó la creme de la creme, que te llegó Michael Jordan, que te llegó Magic Johnson y que te llegó LeBron James a jugar en tu equipo. Claro. De hecho, entonces, ellos grabaron en algún disco de Michael Jackson, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Ellos grabaron. Ahí es donde entra la era donde este personaje que me invita a hacer este proyecto, estamos en la mitad de la grabación. Había tocado Jeff, había tocado todos los de Toto y otros más, como había un guitarrista que se llamaba Lead Rittenauer, que era un guitarrista extraordinario, jazz, pop. Entonces mi amigo dice, necesito a un tipo quiero que toque el clavinet. Clavinet es un keyboard que necesita una sensibilidad muy particular. Porque tú puedes tocar un piano mortal y te pasa un clavinete y dices, porque las teclas son muy livianitas. Entonces, tú tienes la tendencia a como que you don't feel good. You can play it, but it's not the real thing. Claro. Jeff Porcaro, baterista, dice, I know the guy. Y lo voy a llamar. Y lo llama, y como a la media hora, a la hora, regresa a la pieza porque se fue afuera a fumar un cigarro y a tratar de comunicarse. Dice, lo tenemos. Y ese tipo se llamaba David Foster, el que me dijo, este tipo es un canadiense que acaba de llegar y que toca excepcional. El David Foster, como era nuevo, aceptaba todas las grabaciones que se le proponían.
¿me entiendes? Todo, entonces llegó, dice, el jueves llega el jueves a tocar. Llegó David Foster, un muchacho muy delgadito, fumando un cafecito y tomando y fumando, ¿no? Y tocó excepcional. Y así El gran David conocí a Foster. David Foster, conocer a David Foster, que después yo lo sugerí a otra producción, y en esa producción que yo le sugerí, él se acerca a mí y me dice, tengo que hacer un proyecto y quiero que tú lo hagas porque me gusta tu sonido. Y me dice, ¿qué pasa en el mes de febrero? Esto era en octubre del año, ¿eh? Le digo, I don't know, le digo, o sea, yo voy one day at a time, ¿viste? Entonces, en ese momento, el David Foster y yo encajamos. Y ya trabajando con David se presentaron proyectos como el proyecto de Chicago y el proyecto de este artista y de otro artista, hasta que un día yo, estando ya estando establecido como ingeniero, estoy en la ciudad de Miami, en la casa de Julio, porque estábamos haciendo un proyecto súper chévere, que era el proyecto que se llamaba Un Hombre Solo, un disco maravilloso de Julio que lo produjo a Manuel Alejandro, el español, compositor, otro genio. Y a las 10 de la mañana, hora, imagínate, 10, 11 de la mañana, hora de Miami, me llaman porque yo me quedé en la casa de Julio, una casa grandísima con una pieza, un village ahí al lado, no molestaba a nadie. Me dice, señor, lo anda buscando. ¿Estaba la canadiense por ahí? ¿Estaba la canadiense por ahí? Sí, esas entraban y salían, ¿eh? Acuérdate que Julio entraba una por esta puerta y la otra iba saliendo por la otra. Una se iba en Delta y la otra llegaba en American Airlines. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, me dice, y le digo, contesta tu teléfono, y me dice, hi, dice, Mr. Gatica, this is the office of Quincy Jones. I go, wow. Yeah, Mr. Jones would like to talk to you. Can you hold a minute, please? Y bueno, se pone el teléfono y me dice, hey, Ham, ya. No, él me dio el sobrenombre Ham, él me lo dio, el nombre de Ham. Él te comenzó a decir, abrevió tu nombre. Inmediatamente abrevió y me dice, hey, Ham, le digo yo. Yo le sigo la rueda como si ya era algo muy común para mí. Me dice, he estado escuchando a muchos ingenieros, a muchos. Y me gusta mucho lo que escucho de lo que tú has hecho. Escuché el disco Chicago, escuché acá, escuché allá, escuché esto, escuché lo otro. Y quiero que nos des una mano porque estamos completamente atrasados con el disco de Michael Jackson, con el Thriller. Y me dice, ¿cuándo puedes comenzar? Le digo yo. Yo me quedo una semana con Julio. Me dice, oh, my brother Julio, give him my love. Because Quincy conocía a todo el mundo. Quincy John es una persona muy querida y muy conocida. Beto Cuevas, desde que yo llegué a Los Ángeles, aterrizó el avión, me tuvo que ir directamente a Westlake Audio Studio, que está en Santa Mónica, que está en la Beverly Boulevard. Okay. Que está justo frente al Taco Bell. Sí. Llego a ese lugar y me dan un émbolo, me dan un sobre amarillo, en el cual en ese sobre había el título de una canción y todo lo que esa canción requería para seguir trabajando, lo que le faltaba, y estaba la partitura musical, estaba la letra, estaba todo lo que le faltaba. Cosas que hacer hoy día. Y la primera canción que yo trabajé en esa canción, o sea, en ese álbum fue Billie Jean. Y la idea era... O sea, esto es el génesis de Thriller. El génesis de Thriller. Me acuerdo que Billie Jean, digo yo, wow, qué interesante el título. Entonces, lo que era de que en esos tiempos se grababa en cinta, analog, 24 canales. Un canal era para un código que te ayudaba a empatar una máquina con otra y poder sincronizarla. Entonces, cuando se hacían ese tipo de producciones tan alteradas y tan heavy como era lo de Michael Jackson, te podías pasar tú mucho tiempo en una canción haciendo una partitura musical. Uh-huh. Y entonces se hacía mucho slave, se hacían muchas copias del máster. Por ejemplo, para hacer una sección de brass, de metales, pues había un slave.
porque eso generalmente se llenaban los canales después para hacer los coros y así. Entonces la idea era de reducir todo eso a que llegaran a la 24, y 24 sería 48, pero habían dos códigos que no los podías usar, o sea que ya te quedaban 46, pero tampoco podía estar O muy sea, ya, cerca estaba, porque ya estaban todas esas pistas premezcladas para que tú en la mezcla general final pudieses ajustar. yo las tuve que premezclar. Yo las Okay. tuve que premezclar para llegar a la mezcla final. Entonces, ese era uno de mis trabajos y a Billie Jean le faltaba un pequeño detalle que nunca fue concluido. Se hizo la mezcla final, se mezcló el disco, eventualmente salió, me acuerdo que terminamos como a las 5 o 6 de la mañana, habían dos estudios funcionando, dos ingenieros, Bruce Houdin en uno, un gran ingeniero, un tipazo a nivel profesional, y Humberto Gatica, que estaba en otro lugar, en otra pieza. Se terminamos como a las 5 o 6 de la mañana con la última canción, salimos del estudio, habían globos, teníamos globos, Quincy estaba pero out completamente, todos cansados. Y nos fuimos. A las 4 de la tarde, Quincy hace una llamada telefónica y dice, we're not finished, we're not done. Entonces fueron a donde pequeños detalles que fueron marcas registradas de esos temas se tuvieron que incorporar, como por ejemplo la partitura que tenía Billie Jean cuando comenzaba, que empezaban pam, 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 Con las cuerdas. pam, pam. Esa fue una idea de Michael Jackson que él hizo con su voz. Ja, 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 ja. Y eso nunca se usó. Pero eso después se le hicieron cuerdas. Era una partitura genial, que es cuando tú escuchabas eso en la radio, Ya por sabes primera que es vez, esta canción. esa era la marca registrada de la canción, Claro, that's claro. Billie Jean. El hook. O sea, todos esos detalles. Y ahí fue cuando pasé mucho tiempo con ellos y participé, yo pienso, en el disco más grande, exitoso en la industria de la música, yo pienso, ¿no? Yo me acuerdo hace menos de un año atrás que estábamos en tu estudio trabajando algo y tú me dijiste, ¿quieres escuchar las pistas de Billie Jean? Y yo le dije, sí, por supuesto. Entonces lo abriste y se escuchaba, por ejemplo, bueno, todas esas partes, pero tú las muteabas, entonces se escuchaba sola la pista. Y me llamó mucho la atención que Michael Jackson cuando cantaba, porque en esa época tampoco había nada que te corrigiera el tempo y todo eso, se escuchaba siempre sus dedos, Sí. que no se escuchan en la canción por toda la música, pero él siempre estaba haciendo eso cuando cantaba. ¿Cómo trabajaba él? Él realmente, cuando se ponía enfrente del micro, él no era como un personaje que solamente se ponía estático y se expresaba vocalmente, sino que él tenía que incluir movimientos corporales. Y uno de esos era el snap, el otro que él se pegaba aquí en las En la caderas, un pierna. poquito más abajo, claro. Okay. Y eso así la única manera que él podía hacer sus voces. O sea, él llevaba el ritmo en él y lo tenía que interpretar de alguna manera. Era Exactamente. Yo pienso que bailarín y todo. Michael Jackson para mí fue la persona en un sentido que llevaba innato un sentido rítmico que era incomparable. O sea, no hay comparación. No hay comparación en la forma que Michael Jackson se expresaba y eso se producía. Y me acuerdo cuando yo te enseñé eso a ti, porque eso fue algo muy privado, porque fue una producción que fue algo que yo tuve que mezclar para un concepto de Sony a nivel de audífonos tridimensionales. Entonces, por eso yo tenía acceso y se confió en mí, yo firmé un papel, pero yo podía, en mi estudio podía enseñártelo a ti. Y eso ahora fue todo devuelto y está todo en el state No, de eso es una Michael Jackson. reliquia, por eso me sentí tan honrado de poder escuchar algo como eso que nadie puede escuchar, porque tú puedes... Imposible, o sea, No, las claro. cosas que yo te enseñé a ti es como que alguien te llevara a ti a los estudios de Steven Spielberg y te enseñaran lo que se quedó afuera, cosas que no se usaron. ¿Me entiendes? Tú te quedas, wow, así, que te enseñaron todos los trucos de los efectos de las cosas. O sea, yo te enseñé a ti una producción que tenía como 30 años ya, hace como 30 años que Thriller salió. O sea, impresionante. Más, ¿no?
más. El, el nivel artístico, por el punto de vista como artista Michael Jackson, el nivel artístico como Quincy Jones como productor, el nivel artístico de los músicos que participaron, de las partituras, son producciones honestamente perfectas. Perfectas que hoy en día sobrevivieron 3 generaciones y hoy en día O sea, le rompen la cabeza a cualquier otro. inspiración para toda una generación y para las generaciones que vienen, porque realmente él era un genio en su estilo vocal, en su rítmica, en sus ideas. Él, por ejemplo, cuando hicieron Billie Jean, él hizo un demo. Michael Jackson llegó con la canción compuesta en demo o eran partes o era solamente una idea. ¿Cómo fue eso? Eso mira, previo a que cuando Quincy ya estaba dispuesto a producir, Michael se pasaba mucho tiempo previo a eso haciendo demos, demos y demos y demos. Y muchos de los personajes que él hacía los demos, con los cuales hacía los demos, hacían como producciones finales, o sea, hacían cosas Claro. completamente para poder enseñársela a un señor Quincy. Después llegaba un señor Quincy y escuchaba por lo menos 100 canciones o 100 demos de diferentes tipos y decía, oye, de los 100 me gustan 4. Y de los 4 hay que hacer esto, esto, esto. Entonces, era una coladera, era un filtro, pero impresionante. Y el proceso para llegar a la magia de esas producciones, no te puedo verdaderamente decir exactamente. Era un proceso que a veces eso independiente de lo que hacía Michael previo a las producciones, la producción cuando entraba Quincy al campeonato, a la pelea, ya con su gente, que eran los músicos, los ingenieros, entraba yo a la pelea con otros y todo lo que era su campamento, eso puede ser un año Wow. más, un año. Porque Michael era un tipo que cuando entraba al estudio, en la pieza en la cual trabajaba fulano o mengano, yo estaba haciendo algo, por ejemplo, una partitura de una guitarra o un concepto de sintetizadores o un concepto de sonido, una partitura de bajo que era ejecutada por un mini Moog con un genio de músico. Él, si no se sentía motivado, si no se sentía like, decía, it's not magic yet, it's no magic. Y entonces, a veces te decía, y te escribía en un papelito, porque nunca te interrumpía, y te decía, él no te interrumpía cuando escuchaba, él escribía y te ponía el papelito enfrente tuyo. Y te decía a veces, I feel the magic. Just keep working. Don't lose it. Y se iba. Y se iba al otro estudio. Y después uno seguía inspirado, seguía trabajando y después salía uno a buscarlo y me decía, no, y went home. Y cuando viene, creo que viene el viernes, y este era un martes. Y así, entonces uno seguía trabajando, seguía, viste, tallando. Bueno, pero también, Humberto, claro, perdone que te interrumpa, pero No, no. también hay que decir que en esa época, por ejemplo, ¿cuántos años duró Thriller? El disco en sí, sacando sencillos en rotación. Hoy en día, tú sacas un sencillo que pega, no sé, un Despacito así a nivel mundial, y ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dura un mes máximo, 2 meses, y hay que buscar la que sigue. En esa época los discos duraban mucho más. Yo recuerdo que era una época donde escuchábamos los discos, donde tú te ponías de principio y lo escuchabas o repetías una canción, porque realmente había una artesanía en la grabación, en la mezcla, en la interpretación. O sea, realmente era como una tormenta perfecta de talento para un propósito que en este caso era un artista llamado Michael Jackson y el disco Thriller, que fue uno de los mejores discos de la historia de la música. Sin duda, el disco a nivel pop más exitoso. ¿Sabes, Beto? Lo que pasa es de que, y con todo mi respeto, lo digo esto con mucho respeto, y en esos tiempos, el arte, ese era un arte, el arte de construir una producción, ya sea del lado, el concepto del arreglo,
el concepto del feeling que se le va a dar, los elementos que crean esa sensación que te hace sentir y que te hace mover y que te hace sentir en el sentido atraído, ¿no? Sí. Entonces era un arte, era el arte de hacer una grabación de metales que tuvieran un sonido excepcional, independientemente de un performance excepcional, independientemente de un arreglo excepcional, o sea que juntabas A+, A+, y si no Así estaba es. bien, you do it again until it's right. Porque Correcto. había un dicho que era, it's only one way, and it's the right way. Y muchas veces se equivocaba el productor, se equivocaba el arreglista, o sea, el concepto, llegaba Michael y decía, y tenía razón. Muchas veces Quincy le decía, vamos a vivir un tiempo con esta decisión. Entonces, para nosotros, construir es cuando tú entras a una casa y por primera vez en tu vida y ves que la forma que se terminaron todos una puerta o una librería, todo te das cuenta que todo está hecho a la perfección. O sea, no hay imperfecciones, no hay detalles, no hay cosas. Y así se trabajaba. Entonces, los ingenieros eran gente seleccionada y eran ingenieros, eran como doctores de ese proceso, ¿viste? Este tipo sabe lo que está haciendo, este tipo todo lo construye en favor a la canción y al artista. Hoy en día es muy práctico, se inventó. Claro, entonces hoy en día se ha inventado y salió una maquinaria que se llama Pro Tool, en Logic, fueron genialidades que salieron al mercado para compositores de poder ellos en su casa hacer un disco, sin tener que ser extravagante dinero para hacer un demo. Dime. Te perdí un poco. No, es que estamos con un poquito de problemas de comunicación, pero te quería decir que a mí me encantaría, en la medida de tus tiempos, en otro momento volver a hacer una segunda parte de esta conversación, porque creo que con tus anécdotas todos estamos así. Hay muchas cosas que te quisiera preguntar, pero yo sé que te tienes que ir pronto, tienes una cita con el dentista, y yo tengo ahora en 17 minutos más otro en vivo en TikTok. Sí, no, Peto, mira, estamos hablando de un tipo que tiene casi 4 generaciones de producción en la música, en la industria. Tengo historias que te puedo entretener mucho tiempo. Pero gracias por tu invitación y por permitirme compartir. Y entonces lo que yo único que quería era concluir y decir que hoy en día, pues, el arte de una grabación ya no existe. Porque ahora pones un micrófono, grabas una cosa o haces un sample y lo tienes. Entonces se perdió esa magia. Hoy en día la gente hace discos en su recámara. Entonces ya los grandes estudios con grandes acústicas ya no, Sí. es como, es una lástima, es como que that's too old, man, that's old fashioned, ¿me entiendes? Sí. Había un Lástima. romanticismo muy lindo en eso de llegar al estudio y si quieres en una próxima oportunidad contamos la experiencia que fue conocernos y trabajar en ese primer disco que trabajamos completo, que Invisible. fue Invisible, porque tú antes habías trabajado con Andrés Bove en un 3 temas. EP que habías hecho y ahí nos conocimos, pero fue realmente maravilloso. Imagínate, nosotros grabando en los mismos estudios donde grabaste con Michael Jackson y todo eso, y nosotros estar ahí, fue realmente como algo que nos inspiró mucho y que nos dio la fuerza que necesitábamos en esa época para salir adelante y para dejar nuestra marca. Así que por eso te quiero agradecer, te quiero mucho, hermano, como profesional, te respeto como amigo y gracias por haber aceptado esta invitación a conversar abiertamente con todo el público y cuando tú puedas volvemos a anunciar y volvemos a hacer un en vivo como este que yo sé que la gente lo va a apreciar mucho. Gracias, Betito, por tu invitación, obvio. Ha sido un placer y compartir es bonito. Y podíamos hablar también de lo que se hizo en los discos contigo, con la ley,
que nos llevó a tener bastante éxito y ganar muchos Grammys. Así Así que es. Te los dejo agradezco mucho. con ese pensamiento. Muchas gracias. Que te vaya bien y seguimos hablando después por nuestra cuenta y volvemos a hacer esto muy pronto. Betito, si te quiere, gracias a ti y a tu público que te adora. Te lo mereces. Igual, hermano. Te quiero mucho. Gracias. Chao, hermano. Adiós. ¿No? Entonces, gracias a todos por haber sido parte de esto. Espero que les haya gustado. Con Humberto tenemos tantas anécdotas y tantas cosas que contar que realmente en 45 minutos se hace muy poco el tiempo, pero les prometo, si ustedes lo quieren, volver a hacer un encuentro con él para hablar de muchas otras cosas que yo creo que les van a parecer y sobre todo anécdotas que tenemos tantas con Humberto, así que son muy buenas. Les mando un beso en TikTok. Ahora, en 14 minutos más voy a preparar todo porque les voy a mostrar un poco algunas cosas de dibujo y cómo se puede hacer una animación con relativa facilidad si tienes un teléfono, un iPad o lo que sea. Así que nos vemos ahora en un ratito en TikTok. No se pierdan. Nos vemos ahora.